esperanza del cristiano, hermana Isabel, gloria a Dios, es que los que seguimos a Jesús, hermana Isabel, tal vez un día todos vamos a morir aquí en la tierra, mi hermana Isabel. Nadie es eterno, mi hermana. El pastor no es eterno, amén. Un día el pastor se va a morir, mi hermana, porque así dice la Biblia: polvo eres y al polvo volverás. O sea, ya les he dicho, nosotros estamos compuestos de 3 cosas, amén. Estamos compuestos de carne, espíritu y alma, amén. Así estamos compuestos. La carne es lo que usted puede tocar, amén. El espíritu, mi hermana, es lo que nos da vida, amén. Cuando usted estaba en el vientre de su mamá, cuando era todavía ese feto en el vientre de su mamá, amén, que Dios sopla en el vientre y nos da vida, amén. Ese es el espíritu, mi hermana. El espíritu es lo que nos da vida. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y también, mi hermana, gloria a Dios, la Biblia dice: y el espíritu regresa a Dios quien lo dio. O sea que cuando uno muere, dice: polvo eres y al polvo volverás. Esta carne, la Biblia dice en Génesis que Dios nos hizo del polvo de la tierra. Dios nos crió con sus manos, amén. Por eso dice la Biblia dice: polvo eres y al polvo volverás, amén. Porque esta carne, todos morimos y esta carne se deshace, mi hermana, se pudre, se la comen los gusanos. Por eso dice la Biblia: polvo eres y al polvo volverás. Y si no mal recuerdo, mi hermana, está en Eclesiastés que dice: y el espíritu regresa a Dios quien lo dio. O sea, mi hermana, cuando nosotros éramos bebés en el vientre de nuestra mamá, ese espíritu que dice Isabel vive y le sopló a usted y le hizo que viviera, mi hermana, en el vientre de su mamá. Es lo que le dio a usted vida. Cuando uno muere, mi hermana, dice que el espíritu regresa a Dios quien lo dio. O sea, ese espíritu que Dios había soplado en nosotros vuelve nuevamente a Dios, mi hermana. Pero hay otro, mi hermana, que es el alma, amén. El alma, mi hermana, es lo que está en juego, amén. Si se va con Dios o se va al infierno, amén. Gloria a Dios. Ahora, si estamos en la iglesia es porque todos queremos estar un día con Dios, amén. Un día queremos estar con nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la esperanza del cristiano, mi hermana Isabel, amén. Que un día, mi hermana, todos vamos a morir, todos sin excepción, mi hermana. Nadie es eterno. Yo voy a morir, David, Rafa, usted, todos, mi hermana. Nadie vive para siempre, mi hermana. Gloria a Dios. Pero la esperanza del cristiano, mi hermana, es de que vamos a morir en esta tierra, mi hermana, pero un día vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo, amén. Un día, mi hermana, gloria a Dios, después de dejar esta tierra, mi hermana, vamos a estar con Dios allá arriba en el cielo, amén. Por eso, mi hermana, cuando uno es cristiano y conoce de la palabra de Dios y fallece, por eso muchos dicen: no te doy el adiós, no el luego, amén, porque sabemos que un día nos vamos a ver con el Señor Jesucristo, los que seguimos a Dios, amén. Amén. Gloria a Dios. Nos habla esta historia, mi hermana, de este hombre llamado Lázaro, mi hermana. Ahora, Lázaro, mi hermana, era un buen amigo de Jesucristo, mi hermana. La Biblia dice que Lázaro, él vivía en Betania. Y siempre que Jesús iba a predicar a este pueblo de Betania, mi hermana, Lázaro era el que lo invitaba a comer a Jesús. Incluso vemos muchas veces que Jesús fue a la casa de Lázaro, amén. La Biblia dice que Lázaro, él tenía 2 hermanas, una llamada Marta y otra llamada María. Y vemos a Jesús en su casa, porque si usted recuerda, mi hermano, un día la Biblia dice que Jesús estaba predicando la palabra de Dios, y es cuando Marta, la Biblia dice que estaba barriendo, estaba lavando trastes, estaba trapeando, mi hermana, y la Biblia dice que María estaba sentada escuchando al maestro, que es la misma Marta que va con Jesús y le dice: Señor, ¿no ves? Yo allá barriendo, yo allá trapeando, y mi hermana aquí sentada escuchando de la palabra de Dios.
y es cuando Dios le dice a Marta, le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Amén. Él le dijo: eso lo puedes hacer el lunes, o lo puedes hacer el martes, o el miércoles, puedes barrer, trapear, porque sí tenemos que hacer qué hacer. Amén. Y tenemos que trabajar. Amén. No nada más debemos de estar de flojos en la casa sin hacer nada. Amén. No, lo que Jesús le estaba diciendo a Marta: Marta, eso lo puedes hacer el lunes, o lo puedes hacer el martes, el miércoles. Pero le dijo Jesús: hoy es domingo, hoy es para que tú vengas a la iglesia y estés atenta a la palabra de Dios. Amén. Tú estés escuchando de la palabra de Dios. O ¿sabes qué, Marta? Ya que se acabe el culto, ahora sí te pones a barrer, o te pones a trapear, o te pones a hacer. Pero ahorita es día de que tú estés sentada escuchando de la palabra de Dios, porque eso es lo que quiere Dios de nosotros, mi hermana Isabel. Amén. Que el día domingo, cuando toca culto, mi hermana, estemos atentos, porque es la palabra de Dios, es Dios hablando a nuestras vidas, es Dios hablando a nuestros corazones. Amén. Pero a lo que voy, mi hermana, Lázaro era un buen amigo de Jesús, mi hermana, se podía decir uno de sus mejores amigos, porque siempre lo invitaba a su casa, Lázaro. Siempre cuando Jesús iba a predicar a ese lugar llamado Betania, Lázaro le decía: Señor, ven a mi casa. Mira, te invito el pollo rostizado, mira, te invito las carnitas, mira, te invito mi hermana va a hacer bisteces. Siempre lo invitaba, amén. Y Jesús iba a su casa, eran buenos amigos, amén. Pero la Biblia dice, mi hermana, y vemos en esta historia, que un día Lázaro enfermó de gravedad, mi hermana. Lázaro cayó muy grave, amén. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús, mi hermana? Que Jesús no va. La Biblia dice que Jesús esperó 4 días, mi hermana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y la Biblia dice que, mire, mi hermana, ahí en el versículo 4 dice: oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Señor, ¿por qué no traes a mi hermano a la casa de Dios? ¿Por qué no tocas su corazón y lo conviertes a ti? O Señor, ¿por qué no me bendices? Y a veces, mi hermana, nosotros no vemos la respuesta de Dios inmediata, porque Dios siempre, Él sabe hasta cuándo, mi hermana. Dios siempre tiene su tiempo exacto, mi hermano. Dios sabe cuándo va a tocar el corazón de su hermano. Dios sabe cuándo va a tocar el corazón de su mamá. Pero algo que sí sé, mi hermana Isabel, es de que si nosotros somos fieles a Dios, tarde que temprano, nosotros vamos a ver el milagro de Dios, mi hermana Isabel. Lo que yo siempre le digo a la gente: mira, no tires la toalla. No te des por vencido, porque a veces nosotros oramos por algo: ay, Señor, sáname, o ay, Señor, toca a mi familia. Y cuando no vemos, cuando veo que no sano, o cuando veo que mi familia no quiere nada con Dios, la gente normalmente tira la toalla y ya no viene a la iglesia. Dice: no, yo ya no voy a la iglesia. Al fin sí, el Señor nunca me sana, sigo enfermo, mírame. El Señor no me bendice, mira, sigo sin tener dinero, y tanto que le pido por trabajo y no me bendice. Mira, le pido a Dios que toque a mi familia y mi familia sigue igual, no quiere nada con las cosas de Dios. Es porque a veces, mi hermana, nosotros queremos que Dios actúe a nuestro tiempo. O sea, queremos que lo haga Dios ya. Y Dios dice: no, no es como tú quieras. Yo tengo mi tiempo. Amén. Dios dice: yo sé cuándo te voy a bendecir. Yo sé cuándo voy a tocar a tu familia. Yo sé cuándo te voy a sanar. Pero lo que quiere Dios de nosotros, hermana Isabel, es de que seamos fieles a Dios. Amén. Que le sigamos creyendo a Él, que sigamos creyendo a su palabra. A pesar de que la Biblia dice, mi hermana, que fue hasta que Lázaro murió, mi hermana. Todavía, mi hermana, ni fue al entierro de Lázaro, mi hermano, porque a Lázaro ya lo habían llevado a enterrar. Amén. Ya lo habían ido a velar, mi hermana. Jesús ni siquiera fue al entierro. Ni siquiera fue al velorio, mi hermana. Murió Lázaro y ni siquiera vino al velorio. Es más, lo fuimos a enterrar y Jesús ni siquiera se apareció al entierro.
O sea, Marta y María, ellas se sentían enojadas, mi hermana. Se sentían abandonadas también, mi hermana. Gloria a Dios, para entender la historia, yo siempre digo, hay que ponernos en los zapatos de la otra persona para poder entender bien la historia. Amén. Y la Biblia dice, mi hermana, que después de 4 días, o sea, Lázaro llevaba 4 días de entierro, mi hermana, que ya lo habían enterrado, y es cuando Jesús se aparece, que va a Betania, mi hermana, porque Dios tiene su momento, mi hermana, es de lo que yo le estoy hablando. A veces queremos que mi hermano vaya a la iglesia y queremos que sea a mi manera y a mi tiempo, pero no, es al tiempo de Dios. Amén. Dios tiene su tiempo. Dios dice, yo voy a tocar a tu hermano, yo te voy a bendecir, pero es cuando yo quiera, porque yo tengo mi tiempo. Amén. Amén. Y Jesús, después de 4 días, mi hermana, se aparece. Y la Biblia dice que la primera que se entera, mi hermana, es Marta. Y la Biblia dice que Marta va a ver a Jesús, mi hermana. Y cuando va a ver a Jesús, mi hermana, gloria a Dios. Miren, el versículo 21 del capítulo 11 dice, desde el 20, dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo, Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano, ¿qué? No habría muerto. Nosotros lo leemos así, mi hermana. Pero en verdad, mi hermana, si usted se mete a lo que Marta le está diciendo, Marta le está reclamando a Jesús. Marta le está diciendo a Jesús, Jesús, es tu culpa de que mi hermano se murió. Porque cuando nosotros te dijimos que vinieras a orar por él, tú pudiste haberlo sanado a mi hermano. Así como cuando tú sales a las calles a orar por los enfermos y sanas a la gente, tú pudiste sanar a mi hermano. Pero, o sea, Marta le está reclamando a Jesús. Cuando le está diciendo estas palabras, Marta le está reclamando a Jesús. Le dice, tú tienes la culpa de que mi hermano se murió. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, amén. Amén. Y ahora Marta le reclama a mi hermana porque antes de esto, mi hermana, antes de esto Jesús no había resucitado a nadie, mi hermana. Lázaro es la primera persona que Jesús resucita, mi hermana. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día ¿qué? Postrero. En el día postrero. O sea, Marta decía, yo sé, Señor, que un día vamos a estar con Dios. O sea, Marta, ella, cuando Jesús le dice, tu hermano resucitará, Marta decía, Señor, yo sé que un día, o sea, ella no entendía que Jesús podía resucitar personas, mi hermana. O sea, Marta pensó que le estaba hablando de la otra vida, mi hermana. Por eso Marta dice, yo sé que resucitará, Señor, en el día postrero, cuando un día estemos con Dios en la gloria. Y es cuando Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Y la Biblia, mi hermana, la Biblia habla que cuando Marta está con Jesús, se muestra más tranquila, mi hermana. Incluso la Biblia dice que Marta le habla a su hermana María. Y esto es bueno, mi hermana, es bueno venir a la iglesia, mi hermana, porque a veces uno aquí, mi hermana, viene con muchos problemas, mi hermana Isabel. A veces uno viene de que tal vez, no sé, me corrieron del trabajo, o tal vez no tengo dinero y tengo muchas deudas que pagar, mi hermana. Uno viene aquí a veces muy cargado, mi hermana, de problemas. Pero es bueno venir a la casa de Dios, porque cuando uno viene a la casa de Dios, uno aquí deja todos sus problemas, mi hermana. Uno deja aquí todas sus cargas en la mano de Dios. Y por eso cuando salimos de la iglesia salimos bendecidos, mi hermana, porque ya no nos vamos
Mire, hermana, si usted no tiene tal vez dinero para pagar, yo no sé si usted le ha acontecido esto, mi hermana, pero hay veces que uno viene a la iglesia con problemas, mi hermana, y uno sale bendecido porque Dios tiene una palabra aquí en la iglesia para mí. De repente escucho una palabra que Dios me va a bendecir, y cuando yo salgo, comienza a salir, Dios me va a bendecir. Yo sé que Dios me va a prosperar. O tal vez perdí mi trabajo, pero Dios tiene una palabra para mí, mi hermano. De que Dios te dice, no te preocupes, yo te voy a bendecir. Yo te voy a dar otro empleo, yo te voy a dar otro trabajo. Entonces, por eso es bueno venir a la casa de Dios. Mire, cuando Marta está con Jesús hablando, primero Marta venía enojada. Marta venía a reclamarle a Jesús, pero después Marta está más tranquila. Marta se queda más calmada. Es más, hasta le dice a María, María, ven a la iglesia, ven porque Jesús ya llegó. Y la Biblia dice que cuando María llega, mi hermana, María hace lo mismo que Marta. María también le reclama. A pesar de que era la espiritual María, era la que estaba sentadita escuchando a Jesús. Pero si usted lee más adelante, mi hermana, María le reclama también. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, amén. Mire, ahí en el versículo 28 dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. O sea, ya Marta ya estaba más tranquila y llama a su hermana María, le dice, Jesús está aquí, ven, date prisa. Dice ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él, o sea, vino a Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y miren el versículo 32 dice, María cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, ¿qué le dijo? Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hijo. O sea, también María le está reclamando, a pesar de que era la espiritual, era la más metida en las cosas de Dios, pero le dice lo mismo que Marta, o sea, le reclama a Jesús. Dice, mi hermano murió por tu culpa, Jesús. Gloria a Dios. Y la Biblia dice, mi hermana, que es cuando Jesús le dice a Marta y a María, llévenme donde está. Y la Biblia dice, mi hermana, que llevan a Jesús donde habían puesto a Lázaro, donde lo habían sepultado. Y la Biblia dice que habían puesto una gran piedra, mi hermana. Porque los sepulcros de antes no son iguales a los de nosotros, mi hermana. Antes eran como cuevas de piedra, mi hermana Isabel, amén. Donde en la entrada ponían una piedra grande. Si usted se acuerda también, cuando Jesús fue crucificado y van y lo entierran, mi hermana, era como también una cueva de piedra, porque así antes eran los sepulcros, mi hermana, eran como una cueva de piedra y en la entrada ponían una piedra grande. Y la Biblia dice que cuando Jesús llega al sepulcro de Lázaro, le dice, quiten, ¿qué? La piedra. Quiten la piedra. Y Marta le dice, Señor, hiede ya, porque lleva 4 días de muerto. Amén. Gloria a Dios. Ahora me sorprende algo, Rafa, de que ¿por qué Jesús le dice quiten la piedra? ¿Por qué él no la quitó? ¿Por qué Jesús no la quitó? ¿Por qué le dijo a Marta y María quiten la piedra? Y la Biblia dice que Marta le dice, Señor, hiede ya porque tiene 4 días de muerto. Y Jesús le dice, Marta, María, no les he dicho que si creen van a ver la gloria de Dios, pero tienen que quitar la piedra. Y la Biblia dice que cuando Marta y María quitan la piedra, mi hermana, entonces Jesús da ese grito que dice, Lázaro, ven fuera. Y la Biblia esa palabra, mi hermana, entró dentro de ese muerto y lo resucitó. Ahora, ¿por qué, mi hermana, le puse esta predicación? Quiten la piedra. Amén. Porque hay veces, mi hermana, que hay cosas que nos están estorbando para que el milagro suceda, mi hermana. Amén. A veces yo le estoy pidiendo a Dios por algo, que Dios me bendiga, o que Dios toque a mi familia, o cualquier cosa, mi hermana.
A veces nosotros le estamos pidiendo a Dios por algo, pero a veces hay algo que estorba, mi hermana, para que el milagro suceda. Y por eso Jesús le dice a Marta y María, quiten la piedra. ¿A qué se refiere, pastor? A veces, mi hermana, tal vez lo que está estorbando el milagro en mi vida es de que tal vez quiero que mi familia sea salva, quiero que mi familia conozca de Dios, pero tal vez la piedra que está estorbando, mi hermana, es mi conducta o mi carácter. Porque tal vez mi familia no quiere nada con Dios porque ve que yo soy muy enojón o soy muy enojona. Y ellos ven que yo no he cambiado, mi hermano. Y Dios dice, hasta que quites ese carácter que tú tienes, hasta que quites eso de enojón, ese carácter feo que tú tienes, entonces yo voy a obrar. Y yo voy a hacer el milagro en tu vida. Pero hay una piedra que quitar, mi hermano. Hay algo, mi hermana, que está estorbando el milagro, mi hermana. Nosotros le estamos pidiendo a Dios por algo, pero si tú no quitas la piedra, el milagro no va a pasar. Yo le digo algo, mi hermana, le hago una pregunta. Si Marta y María no hubieran quitado la piedra, ¿ustedes creen que Lázaro hubiera resucitado? No. Yo creo que no. Porque Jesús quería que ellas quitaran la piedra, mi hermana. Hay cosas, mi hermana, que están estorbando el milagro, mi hermana, para que el milagro suceda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, amén. O tal vez, mi hermana, puedo decirle a Dios, Señor, bendíceme. Y Dios dice, sí, te quiero bendecir, pero quita la piedra. A veces, ¿cuál piedra? A veces tal vez puede ser la piedra de flojera, mi hermana. O sea, el Señor me quiere bendecir, pero si yo no salgo a buscar trabajo, si yo no mando currículums, si yo no voy a tocar puertas y decir, no necesitan aquí este trabajo, o sea, el Señor te quiere bendecir, pero hay una piedra a veces que está estorbando el milagro. A muchas personas a veces le piden bendición a Dios, pero ahí estoy en mi cama acostado, viendo la televisión. Y así queremos que el trabajo, dicen por ahí, nos caiga del cielo, mi hermano. No, el Señor dice, no, levántate. Quita la piedra que es tu flojera. Ve, manda currículums. Ve, toca puertas. Pero a veces hay algo, mi hermana, que nos está estorbando. Y a veces, por eso decía el apóstol Pablo, debemos de estudiarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal para que el milagro ocurra? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal? ¿Por qué el Señor no me bendice? ¿O por qué el Señor no está haciendo? Porque tal vez estoy haciendo algo mal, mi hermano. Algo que el Señor no le agrada, mi hermano. Y el Señor dice, quita la piedra. Quita ese estorbo que hay en tu vida. Y cuando tú quites eso, entonces el milagro va a ocurrir. Cuando Marta y María quitaron la piedra, mi hermana, entonces Jesús lanza ese grito que le dice, Lázaro, ven fuera. Y la Biblia dice que Lázaro, mi hermana, resucitó de los muertos y salió de la tumba con las vendas.